Más y Más Podcast. Este episodio es posible gracias a Ornimans. Bienvenidos a Queremos Ayudarte, un podcast de supermercados Más y Más que nace con el objetivo de compartir el conocimiento de muchos que tenemos la suerte de que nos acompañen al otro lado del micro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Queremos Ayudarte, un podcast de supermercados Más y Más que nace con ese fin. Y para ayudar nos rodeamos de expertos en su materia, en este caso en la nutrición. Tenemos con nosotros a Beatriz Rodríguez, más conocida en redes sociales como Bea Food Coach, que además es veterana ya de esta casa y del espacio 360 presencial, y en este caso en nuestro podcast ya es la segunda vez que participa. Beatriz Rodríguez es certificada en nutrición holística e integrativa y especializada en hambre emocional y alimentación consciente. Precisamente de eso hablamos hoy con ella, así que lo primero, muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudarnos. Gracias, Carmen, por invitarme una segunda vez. Estoy encantada de estar aquí contigo y de charlar una vez más. Y además esta vez hablamos con tu libro delante. Has lanzado un libro que se llama precisamente, como decíamos, El peso del hambre emocional, y de eso vamos a hablar hoy. Fenomenal. Así que vamos a empezar por lo más básico, como siempre. ¿Qué es el hambre emocional? Y vamos a intentar llevar la conversación hacia que los oyentes, cuando acaben este episodio, sean capaces de identificar si tienen hambre emocional o no. El hambre emocional es todo aquel hambre que utilizamos para ocultar emociones desagradables, ¿no? Que nos incomodan. Es un hambre que conectamos con la comida como forma de evasión. Y el hambre emocional, además, lo distinguimos porque nace de un pensamiento, ¿no? Y luego es un pensamiento que luego nos hace sentir hambre, y que es un hambre, además, que nos lleva a tener un impulso hacia la comida, a comer de forma impulsiva. El hambre real, sin embargo, lo vamos viendo venir y crece poquito a poco, y no tenemos esa forma impulsiva de comer como con el hambre emocional. Además, el hambre real nos vale comer casi cualquier cosa, e incluso tendemos a comer alimentos nutritivos. Realmente, si estamos conectados con nuestras necesidades reales, nos damos cuenta de que lo que necesitamos es realmente lo que nos apetece. Sin embargo, el hambre emocional es más selectivo. Normalmente lo que nos apetece son grasas y alimentos o comidas o productos, más bien dicho, productos más palatables, saborizados, que nos dan ese pico de energía o de evasión, que nos hacen disfrutar, que son muy placenteros y que nos hacen evitar pues esas emociones durante un espacio de tiempo. Y luego, bueno, esto tiene también, podríamos hablar mucho más de ello, pero sería muy largo. Vamos a entrar en la pregunta. Más de un oyente se habrá sentido identificado por ese momento en el que por la noche, cuando llegamos muy cansados de trabajar, que quizás durante el día nos hemos comportado, hemos comido relativamente saludable, pero por la noche nos apetece esa galleta, ese donut, suelen ser ultraprocesados además. ¿Qué tendríamos que hacer en ese momento? ¿Cómo tomamos acción? Tengo aquí delante el índice de tu libro. Hay una parte que es muy importante, que es: me he dado cuenta, necesito hacer algo. Efectivamente, lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de esa dinámica en la que nos hemos metido de forma continuada y que nos hace sentir mal, porque comer de esa forma recurrentemente nos lleva a tener malas digestiones, a tener mala energía, a dormir mal, a sentirnos mal con nosotros mismos, porque sabemos que no estamos apoyando el lugar donde queremos estar, ni estamos apoyando el objetivo de peso que perseguimos, ¿no? No por estar estupendísimos de peso, sino por no tener ese sobrepeso, ¿no? Por estar en nuestro peso natural. Nos hace sentir mal. Entonces, tomar conciencia de ello es lo primero. Y después lo segundo es tomar de forma drástica decisiones que nos hagan cambiar esa dinámica
que establecemos todas las noches como si fuera nuestro piloto automático, ¿no? No pienso, llego a casa y de forma emocional o de forma inconsciente abro la nevera, como de pie, como mientras hago la cena, luego ceno. Después de cenar me tomo galletas mientras veo Netflix y me anestesio todo el tiempo con comida, ¿no? Tenemos que cambiar esa dinámica y saber de forma con antelación, antes de llegar a casa, que sabemos que esa es nuestra forma de operar diaria, ¿no? Y con voluntad, porque al principio yo siempre digo que la fuerza de voluntad tiene un límite temporal, no se puede actuar con fuerza de voluntad siempre. Pero al principio es necesaria esa voluntad de romper dinámicas de forma drástica, ¿no? Y saber que vamos a llegar a casa, que vamos a hacer lo mismo de siempre y que no queremos hacerlo. Y que en vez de hacer eso, pues a lo mejor nos llevamos la bolsa de deporte y en vez de pasar por casa nos vamos a hacer ejercicio antes. Y si no somos capaces de eso, pues por lo menos de tener claro que no vamos a ir a la cocina lo primero cuando lleguemos a casa. Para eso también, conscientemente y de forma premeditada, tenemos que asegurarnos de que no entramos en casa con muchísima hambre, porque si no, o sea, no hay decisión consciente posible. El hambre es una sensación una necesidad primaria, y si llegamos con mucha hambre no podemos pensar. Entonces tenemos a lo mejor que tomarnos un tentempié, de los que no soy a lo mejor muy fan, pero que cuando estamos creando hábitos como romper esta ansiedad por la comida es necesario para no llegar canina a la cena y poder tomar decisiones más conscientes y con mucha fuerza mental evadir esas dinámicas, y cuando nos propongamos hacer la cena, pues a lo mejor tomarnos una fruta antes de empezar a hacer la cena. Y también estar pensando todo el tiempo en el objetivo que buscamos, que es romper esos patrones neuronales que tenemos asociados a esas dinámicas diarias. Y muchas veces, supongo que te encontrarás en consulta, el daño que hacen todas las dietas restrictivas a lo largo de nuestra vida, que también nos genera un hambre emocional, porque como que nuestro cuerpo, sin ser consciente, piensa que no le vamos a dar esa gasolina, ¿no? Exactamente, sí. Las dietas hacen muchísimo daño, ¿no? Cuando hacemos dieta y restringimos alimentos, nuestro cerebro lo que piensa es que está pasando una época de hambruna, ¿no? Y entonces en el momento que levantamos un poco la mano y nos permitimos ese alimento que hemos estado restringiendo, nuestro cuerpo tiene una necesidad que arrasa con todo de eso, ¿no? Y que no podemos parar. Entonces lo comemos de forma desmedida, es el efecto bola de nieve que yo llamo, ¿no? Empezamos y no podemos parar. Y luego eso lo peor que tiene es que nos hace, por supuesto, ganar peso, y a veces ganar más peso del que partíamos, pero lo que hace en nosotros es algo mucho peor que eso, que es integrar en nosotros la sensación de una falta de capacidad ante estos proyectos que nos proponemos, ¿no? Que es el poder cuidarnos de forma habitual, de forma permanente. Y entonces siempre recurrimos de forma mental a ese diálogo mental negativo, diciéndonos, es que todas las veces que he fracasado ya, es que yo no tengo la capacidad, es que yo no puedo, es que yo no sé. Y ese es el daño muchas veces que hacen las dietas, ¿no? Y luego de hacerlas durante tantos años, pues de forma natural aprendemos a compensar comidas, aprendemos a eliminar grupos de alimentos de nuestra alimentación que son necesarios. A lo mejor no es tan necesario un donus o por decir algo, ¿no? O el azúcar, las harinas, no es necesario, ¿no? Que tampoco debemos eliminar de forma radical. O sea, tenemos que permitirnos, tenemos que no prohibirnos, porque en el momento que nos prohibimos es cuando creamos una necesidad mayor hacia eso que prohibimos, ¿no? Está el ejemplo que muchos oímos en redes y en todas partes: no pienses en un elefante negro, ¿no? Y lo único que puedes pensar es en el elefante negro, ¿no? Pues de la misma manera pasa con los alimentos. Todo aquello que restringimos es, lo que daría por comerme ahora, pues yo qué sé, lo que nos hayamos prohibido, ¿no? Lo que tenemos que hacerlo es con mesura, con conciencia, y no cuando nuestro cuerpo nos impulsa a comerlo, sino cuando nosotros decidamos conscientemente hacerlo. Tenemos que poder decir,
Cuando llegue a casa voy a cenar y después de cenar me voy a tomar, pues a lo mejor un sustituto saludable que me dé ese toque de dulzor, ¿no? Que suelo necesitar después de la cena, de forma consciente, e intentar crear el hábito de todos los días por la noche, deshacernos de ese mal hábito que nos hace sentir tan mal, ¿no? Y conscientemente, el domingo por la tarde, pues digo, pues el domingo por la tarde me voy a dar una merienda con un croissant y con un esto y con un otro. Y bueno, pues tranquilamente puedo esperar a esa tarde y permitirme, porque yo lo decido así conscientemente y no porque nuestro cuerpo de forma impulsiva nos lleve a comer de manera impulsiva e inconsciente, desproporcionada e inadecuada, esos productos que no nos hacen ningún bien físico, pero desde luego ningún bien psicológico, mental, en cuestión de las capacidades, que todos tenemos, por cierto. Y hay un punto muy interesante que comentas, que es la improductiva visión del todo o la nada. Tendemos a, como lo hice mal, lo hago fatal, ¿no? O sea, hago blanco o negro. Así es. O lo hacemos genial y lo hacemos genial, pero en el momento en el que nos salimos un poquito de la carretera, dejamos que nos lleve el coche. Eso es. Trabajo con mucha gente con un perfil perfeccionista en el que no hay posibilidad de hacerlo medianamente bien, ¿no? Pero a todos nos pasa en mayor o menor medida, también es verdad, ¿eh? Y o voy 4 días al gimnasio y me machaco, o tengo media hora, podría ir al gimnasio, pero para media hora, ¿para qué voy a ir yo al gimnasio? Eso es un error total. Lo que tenemos es que crear un espacio de tiempo para hacer el ejercicio, bueno, también es aplicable a la comida, pero en este caso en el ejercicio, que es lo que más hablo en cuanto a la mentalidad de todo o nada, ¿no? Tenemos que dedicar un tiempo para hacer ejercicio físico, pues los máximos días posibles de la semana, ¿no? Y si no tenemos esa hora y media que podemos dedicar, pues a lo mejor tenemos media hora y eso hace mucho más que nada, ¿vale? A lo mejor no hace que nuestro objetivo de peso sea tan rápido como esperamos, pero está creando la rutina, está creando el hábito, y eso psicológicamente es mucho más importante que esos resultados a corto plazo. Totalmente. Y luego hay otra parte que sobre todo en el ámbito, o sea, en el sector femenino nos afecta, que son las terroríficas hormonas también, que eso nos hace también en ocasiones tener esos momentos de flaqueza, de ¿qué deberíamos de saber antes de enfrentarnos a esto? Pues mira, tenemos que saber que bajar peso es una cuestión de conocimiento, primero, de cómo funcionamos cada uno, ¿no? Y que dentro de este conocimiento tenemos que entender cómo funciona el hambre emocional, y es ese hambre emocional el que nos lleva a desequilibrar nuestras hormonas, ¿vale? ¿Por qué? Porque comemos mucho más a menudo, con más frecuencia, y por unos motivos que no son los reales, o sea, las necesidades reales de nuestro cuerpo. Por lo tanto, si le estamos dando constantemente comida a nuestro cuerpo, esas hormonas dejan de hacer su función correctamente. La insulina se está liberando insulina continuamente en nuestra sangre para regular esa ingesta de glucosa constantemente en sangre, ¿no? Y lo que produce eso es que la hormona de la saciedad y del hambre, la grelina y la leptina, dejan de hacer su función correctamente, porque hay constantemente comida que ya se desregulan, no nos dan las señales adecuadas porque está continuamente entrando alimento. Por lo tanto, en un primer paso, como primera medida, tenemos que ser conscientes del daño que hace el hambre emocional, que nos hace comer más, peor, constantemente, y saber que como consecuencia de ese hambre emocional, nuestras hormonas van a estar en desequilibrio. Tenemos que lograr equilibrar esas hormonas. Lo ideal, y lo digo en mi libro, para equilibrar esas hormonas es reducir, que no eliminar, porque ya digo que no debemos prohibirnos ningún tipo de alimento, sino tomarlo con medida y con consciencia, pero tenemos que reducir al máximo de nuestras posibilidades todos los productos, comida o alimentos que tengan azúcares y harinas, porque crean adicción. Y cuanto más comemos, más necesitamos, más pan necesitamos, más croissants, más todo esto hace que necesitemos más. Por lo tanto, es una cuestión
de regular esas hormonas como primera medida, y después de regular esas hormonas, entonces nos tenemos que trabajar emocionalmente para conseguir mantener el hábito de comer, de seguir manteniendo esa alimentación que favorece esa regulación hormonal y nos mantiene en equilibrio y mejora nuestra calidad de vida en todos los sentidos. Y otra cosa que también se habla mucho es ¿cuándo empieza el hambre emocional? Desde que somos pequeños, ¿cuándo debemos empezar con esa gestión de no ver el alimento como un castigo o como un premio? Pues mira, la responsabilidad de eso está en nosotros como padres. Y todos han cometido ese error con nosotros sin saberlo. Nadie no lo sabían, no había la información que hay ahora, ni éramos tan conscientes como somos ahora. Yo misma he cometido ese error con mis hijas. Yo voy a cumplir 50 años. Hace 12 años que tengo un nivel de consciencia más elevado, pero yo misma he cometido ese error con mis hijas. ¿Y qué hacemos desde pequeños con nuestros hijos? Pues les decimos, si te comes el purecito de verduras, te doy, tienes postre. O venga, que si haces todos los deberes y demás, hoy vamos a cenar al McDonald's. Todo esto lo asociamos, lo conectamos comida con cosas desagradables, ¿no? Entonces, eso lo vamos integrando de manera progresiva según nos hacemos adultos. Es algo que queda impregnado dentro de nosotros. No somos ni conscientes de que está allí, ni de que nadie nos haya hecho un daño por ello, ¿no? Uh-huh. Y entonces, cuando somos mayores, tenemos un mal día en el trabajo, muchas veces sin tener un mal día, pero tenemos un mal día en el trabajo y nos decimos inconscientemente, me lo merezco, me merezco pues X o Z, ¿no? Y eso es lo que tenemos que aprender a desconectar las emociones de la comida, que la comida es placer, por supuesto, pero que tenemos que nosotros conscientemente disfrutar de la comida sin que esté ligado a que yo haya tenido un mal día, que yo haya discutido con mi pareja o a que me sienta triste o sola. Eso se gestiona de otra manera diferente, pero lo hemos conectado con la comida de una manera, que hemos perdido ya el control sobre cuándo lo utilizamos o cuándo realmente tenemos hambre, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta, pues esto viene desde que somos niños. Lo hemos entregado, las abuelas, pero acábatelo todo. Pero a mí me dicen, si es que te va a llevar el aire, si es que no comes nada, por favor repite, y a veces comemos por no decepcionar a otras personas, comemos porque no vamos a poder comer más tarde, comemos porque los demás están comiendo, comemos por no dar explicaciones de por qué no queremos comer. Y tenemos que deshacernos de todas esas creencias limitantes y tenemos que conectar más con nosotros mismos, tener la fortaleza mental, la seguridad en nosotros mismos de comer lo que necesitamos y dejar que no nos importe tanto lo que los demás puedan pensar sobre nuestras acciones. Precisamente con niños, vemos en tus redes sociales que llevas trabajando en un proyecto muy interesante que es la educación nutricional desde que somos pequeñines. Cuéntanos un poco qué estás haciendo en los coles asturianos. Sí, estoy muy contenta porque el Ayuntamiento de Oviedo ha colaborado con este proyecto que yo les he propuesto y lo han hecho muy bien. La verdad que estoy muy contenta y muy agradecida porque además me hayan dado esta oportunidad y lo hemos hecho de tal manera que, bueno, los colegios que lo han solicitado muchos más de los que hemos podido llegar, pues hacemos estas 2 sesiones en cada colegio con los niños. Y bueno, soy la primera impresionada en cómo participan los niños, tienen miles de preguntas. Los profes me dicen, ¿cuánto va a durar la sesión? Y yo les digo, pues no lo sé, porque los niños se interesan tanto que yo no les quiero cortar. Todo lo que me preguntan yo les respondo. Tienen muchísimo interés y aquí es donde tenemos que poner la atención, ¿no? En las nuevas generaciones, en los niños, porque desde pequeñitos tienen ese interés natural y si nosotros les ayudamos, les damos ejemplo y les orientamos en este sentido, les explicamos por qué una cosa es mejor para ellos que otra
y sin prohibiciones, sin castigos, sin agobios de ningún tipo, pues es cuando ellos van a integrar esa forma de alimentarse natural y más conectada con ellos mismos según se van haciendo mayores y van creciendo, ¿no? Por lo tanto, pues nada, ya te digo que muy agradecida al Ayuntamiento porque además ha aceptado hacer esta reunión con los papás de todos los niños de los colegios, que me parecía fundamental porque realmente está muy bien hablar con los niños y ver todo su interés, pero los que toman las decisiones sobre lo que comen, sobre cómo duermen, sobre cómo descansan, sobre la actividad física o cómo les ven ellos de tristes o de energía, ¿no? Realmente son los padres los que viven con ellos y los que tienen que tomar conciencia sobre cómo ven a sus hijos y darles esa alimentación adecuada, ¿no? Por lo tanto, esa reunión con los papás pues es determinante y bueno, en general el proyecto me parece magnífico y ojalá se siga repitiendo porque esto no es una cosa que podamos decir un día y lo podamos echar al olvido, sino que esto es algo que debemos de insistir año tras año y llegar a cuantos más colegios y más niños y más padres, mejor. Sí, porque además estamos hablando de una región donde la tasa de obesidad y de sobrepeso es altísima. Altísima. Y como decíamos que este tipo de actividades son fundamentales, porque al final es un poco lo que decías antes. Para tener una buena nutrición tenemos que estar informados y conocer cómo funcionamos. Y para eso, pues en los coles yo creo que es básico porque a veces esto es como cuando empiezas a hacer algún deporte de respiración o alguna actividad física de respiración y te das cuenta que llevas respirando mal pues los años que tengas. Y dices, ¿por qué no me enseñaron a respirar bien en el cole? Pues lo mismo. O sea, creo que es muy importante que aprendamos a comer bien desde pequeñines. Exacto. Que no se vea como un castigo de mayor. Exacto. Esto que estábamos hablando antes de las dietas restrictivas. Bueno, ahora me voy de vacaciones, pero cuando vuelva... Vaya hambre que voy a pasar. Eso es terrorífico. Entonces, que estos niños ya desde pequeñines tengan la oportunidad de crecer con una relación saludable con la comida es fundamental. Es que es la clave de la buena relación con la alimentación que establecemos desde pequeños, ¿no? Y la cuestión es que antes no teníamos la información, nuestros padres no tenían la información, pero ahora que la tenemos que ser capaces de trasladársela a estos pequeños y que se gestionen bien y que crezcan con esa buena relación con la alimentación que no les lleve a pensar en dietas y a pensar en recompensas con la comida y esa conexión tan perjudicial para ellos cuando ya son adultos, bueno, incluso ahora de pequeños, porque ahora con las redes sociales y todo esto pues se comparan todo el tiempo, ¿no? Al final lo que tenemos que tender es a una vida saludable para tener un normopeso, o sea, nadie espera que todos seamos delgados y que tengamos los cuerpos que se ven por ahí en redes sociales, ¿no? Se trata de que estemos bien, de que tengamos energía, de que tengamos el peso adecuado a nosotros, de que hagamos ejercicios y nos sintamos vitales y felices, ¿no? Y todo ello es una serie de hábitos que conducen a eso, a tener una calidad de vida óptima y a ser mucho más felices. Y cuando nosotros somos felices, pues trasladamos esa felicidad a todas las personas alrededor, ¿no? Por lo tanto, todo parte un poquito de esa relación con la alimentación y también de esa gestión emocional que tenemos que aplicar también a otros órdenes de la vida y que es tan importante hacerlo, como hablamos aquí ahora, desde pequeñitos. Totalmente. Antes de que cerremos el episodio, yo quiero, lo primero, invitar a los oyentes a que, sin lugar a dudas, vayan a la descripción del podcast y encuentren ahí el link de tu libro. Pero también hay una parte del libro, hacer un poco spoiler, pero sin hacer demasiado, porque, como decíamos, el lector tiene que esforzarse un poco también y leer, porque a veces hay una cosa que no nos podemos olvidar, que nadie tiene que cuidarnos a nosotros. Nos tenemos que tomar la decisión, nosotros mismos y cuidarnos. Así es. No verlo como una forma paternalista de, bueno, como vea, que vea como por mí casi, ¿no? No, hay que coger las riendas, informarte mucho. Además es un tema que, como decías, hoy en día estamos en una era en la que podemos encontrar información valiosísima en muchísimos sitios, desde libros como el tuyo. En internet encuentras un montón de cosas sobre nutrición, o sea que también nosotros tenemos una responsabilidad muy grande
en nuestra propia, pues eso, en autoconocimiento, que no podemos dejarlo en manos de otros, ¿no? Y tú aquí decías una cosa que son consejos para el día a día. Para la vida cotidiana. Dinos algún consejo, así que el oyente antes de cerrar el podcast dice, pues mira, esto voy a empezar a hacerlo. Que parecen aquí sí tonterías, quizás que a priori dices tú, pues mira, no se me había ocurrido. Algo así que tú digas, esto es fácil de hacer y te puede cambiar mucho. Mira, es importante entender que estar saludable es una serie de acciones consecutivas que hacen efecto dominó sobre cómo va a ser nuestro día. Y eso empieza tomando buenas decisiones la noche anterior, ¿vale? ¿A qué hora nos acostamos? ¿Con qué tipo de inconsciencia nos mantenemos en las pantallas de forma indefinida o no? ¿Cuánto tiempo dormimos? ¿Cuánto tiempo de calidad es ese sueño, ¿no? Entonces, si nos hemos ido a dormir a una hora adecuada, tenemos un descanso de calidad, nos despertamos temprano, entonces el día ya empieza de una forma mucho mejor, ¿no? Empieza con energía, empieza con ganas y nos levantamos y nos preguntamos si tenemos hambre o no tenemos hambre, ¿no? Porque muchas veces tenemos estas creencias limitantes de que no se puede salir de casa sin desayunar, ¿no? Cada persona es un mundo y cada persona tiene unas necesidades individuales. Entonces, es preguntarnos qué nos apetece comer, si tenemos hambre o no, y en función de eso, avanzar, ¿no? Unas personas necesitan, otras no. Y tomar decisiones con antelación. ¿Cómo va a ser mi día, ¿no? ¿Qué voy a comer al mediodía? Incluso aunque no lo tengamos organizado, hayamos hecho un batch cooking, que es algo que recomiendo también en mi libro al final. Pero, ¿qué voy a comer? Vale, no he organizado nada, pero ¿qué opción menos mala puedo hacer para la hora de comer? Es un pensamiento rápido que podemos tener incluso mientras nos trasladamos en coche, en autobús, caminando, ¿no? A ver, ¿qué voy a comer al mediodía? Bueno, pues mira, yo te puedo decir que el otro día tuve un día así de locos. Me pasé por el supermercado y me compré una ensalada que ya venía preparada, lavada y de todo. ¿Es una opción excelente? No, pero es una opción menos mala que a lo mejor comer cualquier cosa cuando llegamos a casa. Entonces me cogí esa ensalada, me la puse en una ensaladera, le añadí huevos, le añadí queso de cabra, me lo revolví todo y tuve una alimentación mucho mejor que si llego a casa y no tengo absolutamente nada. O sea que esas decisiones se pueden tomar por anticipado, incluso aunque no tengamos nada organizado, ¿no? Lo mismo para nuestra tarde, ¿no? A ver, voy a salir a las 7. Venga, podría irme a casa, tirarme en el sofá, pero voy a ir al gimnasio, aunque solo sea media hora, voy a estar caminando en la cinta, aunque solo sean 15 minutos. Si es que 15 es mucho mejor que no hacer nada. Y tú te vas a sentir mejor, con más capacidad. Pues al final el consejo es tomar decisiones conscientes y empezar a tomarlas la noche anterior. Y sobre todo, cumplirlas, Carmen. Porque si no las cumplimos, entonces vamos creando en nosotros una sensación de incapacidad, de que no tengo fuerza de voluntad, de si yo fuera como tú, no, todos somos capaces, todo es posible. Es cuestión de encontrar nuestro porqué y nuestro para qué poderoso. Y lo que te digo, acrecentar ese nivel de conciencia que es el que determina todas nuestras acciones y que vayan en la dirección de nuestros objetivos de salud, de peso, de bienestar, de energía y de que nos encontremos siempre bien. Pues Beatriz, es siempre un placer tenerte en el Espacio 360, ya sea en Queremos Ayudarte en la versión del podcast como en el presencial. Es que nos ayudas mucho. Así que esperemos que vuelvas muy pronto con otro libro, ¿por qué no? Sí, en ello está mi editor detrás todo el rato y lo que pasa es que ahora tengo un lío con un montón de cosas, pero quiero ponerme seguramente en verano, empezaré y lo haré. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir tu conocimiento. Muchas gracias, Carmen, eres muy amable conmigo, muchas gracias por invitarme siempre y es un placer estar contigo y con los oyentes de aquí del podcast de Más y Más. Gracias. Este episodio ha sido posible gracias a Ornimans. Suscríbete a Queremos Ayudarte, un podcast de Más y Más Supermercados.